de la figura de Morales. Y en esa misma línea, pues agradecemos mucho la presencia hoy de uno de esos autores que acaba de citar además Luis, que es Dionisio Martín Nieto. Tienen su extenso currículum en el dossier. Hay que destacar de él, sin duda, pues ya su excelente conocimiento de Morales y su vinculación con Valencia, con Alcántara, un lugar el que hemos citado mucho y citaremos más por esa importancia que cada vez vamos viendo más que tiene, y especialmente en los años finales del pintor y de su familia, por lo que hemos visto, ¿no? Se ha sugerido en algún momento incluso que fuera la peste negra la que acabó con la familia Morales. Dionisio Martín Nieto nos ha hecho además una referencia muy en su aportación sobre su resumen, muy ordenada de todo lo que va a contar de esa organización territorial fundamental y compleja. Cuando uno se empieza a meter en el mundo extremeño, comprende enseguida pues, que realmente era mucho más complejo que lo que esa organización del siglo XIX nos hace conocer de Extremadura, y Martín Nieto lo conoce perfectamente y nos va a ayudar un poco al menos a no perdernos. Nos va a hablar de esos vínculos fundamentales del pintor con la Orden de Alcántara y además pues, anuncia algo que a mí me parece especialmente importante sobre el último tramo de la vida de Morales, que es un pintor hasta ahora desconocido, Juan Bautista, que sin duda va a ser, yo creo que una de esas aportaciones, yo creo que muy importantes, y que agradezco además que nos las presente hoy aquí. Pues sin más dilación, agradeciéndole de nuevo su presencia aquí, pues les dejo con el profesor Martín Nieto. Muchísimas gracias, Leticia. Buenas tardes. En principio, pedir disculpas porque va a haber alguna disonancia con las fuentes de letras en cuanto al ordenador. Me quiero ajustar al tiempo que tenía marcado, entonces voy a leer la conferencia que tengo escrita para así no extenderme demasiado. En primer lugar, quisiera felicitar al Museo Nacional del Prado por dedicar una gran exposición y este curso monográfico a la figura de Luis de Morales. En segundo lugar, agradecer a esta institución por haberme invitado tan amablemente a exponerles mis investigaciones sobre el pintor extremeño, de lo que buena culpa tienen dos mujeres de esta casa: Maricruz de Carlos, con quien he mantenido un emotivo contacto profesional en momentos personales muy difíciles para ella, y en especial Ana María Martín Bravo, compañera en aquellos tiempos ya lejanos de la facultad en Cáceres, que ha depositado su confianza y cariño en esta intervención. Asimismo, mi gratitud a otra persona de esta casa, Paloma Málaga, por todas sus atenciones y eficiencia. Como ya se ha repetido varias veces, hay una gran ausencia, que es la pintura que están viendo en pantalla, la pintura de Valencia de Alcántara de los Santos Juanes. Quiero citar también, como citaba Leticia al principio, la exposición de 1917. En el prólogo del catálogo de esa exposición dedicada a Morales en 1917, podemos leer: toda nuestra constancia y el empleo de nuestras influencias se han estrellado muchas veces contra la obstinación de corporaciones que, dando ejemplo de celo patriótico, creíamos cándidamente nosotros que se hubieran esforzado en facilitar nuestra tarea, prestándonos las obras de que son a veces negligentes guardadores. Se los pedimos ofreciendo satisfacer todos los gastos y seguros que ocasionara el transporte, y unas veces nos han reiterado la negativa y otras nos han respondido con insidioso silencio. Y debemos citar también la negativa, unas veces escrita y otras despectivamente silenciosa, de corporaciones como los Museos de Valencia y Salamanca, el Cabildo de esta ciudad, la Academia de Bellas Artes de Madrid y toda la región extremeña, de la cual, aunque la exposición se hace en honor y para glorificar a uno de sus hijos más preclaros, no hemos podido conseguir que se nos preste un solo cuadro de los muchos que allí existen. Ayer, casi como hoy. Lamentablemente, las miserias humanas de quienes desde Extremadura han negado al Museo Nacional del Prado el préstamo de importantes obras dan doliente vigencia a las palabras que les acabo de leer. Sin embargo, a finales del año 2000, se inauguró en la Catedral de Badajoz una gran exposición sobre el pintor
con pinturas procedentes del propio Badajoz, Plasencia, Higuera la Real, Montijo, Lisboa, Elvas y Valencia de Alcántara, que después fue llevada a Lisboa. Entonces no hubo problemas en desmontar el retablo de los Santos Juanes de Valencia de Alcántara. La intervención la tengo dividida en 4 apartados: una pequeña introducción sobre la Extremadura en la que vivió Luis de Morales, aproximadamente eran unos 15 minutos. El núcleo de la conferencia serían los retablos del convento de San Benito de Alcántara, era en torno a 45 minutos, me ajustaré más para que no nos vayamos demasiado tarde a comer. Y luego dos epílogos. Uno sobre ese discípulo desconocido, Juan Bautista, y el final familiar en Alcántara, aunque Luis Sole ya prácticamente ha dicho mucho de lo que voy a decir. Decía Fernando Marías: se nos ha presentado a Morales como un pintor sacro, encerrado en un mundo fronterizo, marginal en lo social, absolutamente rural en su ambiente cultural, que trabajaba para una clientela de limitados gustos y alcances, etc. Como él, no estamos de acuerdo con esa consideración de una Extremadura marginal y pueblerina en aquellos tiempos. Cuando Morales nació, donde fuese, hacía muy pocos años, en 1496, los 2 criados que trajo de su segundo viaje a América el almirante Cristóbal de Colón eran bautizados en el monasterio de Santa María de Guadalupe, el mismo santuario donde está sepultado Enrique IV, hermano, como todos saben, de Isabel la Católica, reina que acudió en una veintena de ocasiones a un lugar al que, según el viajero alemán Jerónimo Münzer, llamaba su paraíso, porque no comenzó negocio que fuese arduo que no tuviese primero a encomendarse a esta reina de misericordia, y donde estuvo custodiado su testamento, monasterio que alberga a la verdadera patrona de las Españas, la imagen más venerada por siglos en España y en América. En 1499 nacía en Alcántara Juan Garavito Villela, a quien todos conocemos como San Pedro de Alcántara, amigo de Santa Teresa de Jesús, reclamado por los monarcas de España y Portugal para ser su confesor, y de quien hoy, justamente, 19 de octubre, se celebra su festividad. En 1503, el cardenal placentino Bernardino de Carvajal, embajador de los Reyes Católicos en la Curia romana, se relamía presumiendo que sería elegido papa, pero el propio Fernando el Católico, ahora con otros intereses, le cercenó la oportunidad. En Extremadura, en Plasencia, en 1475, casaba Juana la Beltraneja con el rey Alfonso V de Portugal. Estando en Trujillo, los reyes, en 1479, celebraron las exequias de Juan II de Aragón, lo que suponía la subida al trono de Fernando y la unión dinástica de los 2 reinos. Y también se ratificó el Tratado de Alcasovas-Trujillo, porque se firmaban las paces con Portugal e Isabel era reconocida como reina de Castilla. En Valencia de Alcántara, en 1497, tuvo lugar la boda entre la primogénita de los reyes católicos, Isabel, y el rey Manuel I el Afortunado, de Portugal. En 1516, aposentado en Madrid Alejo, proveniente de Plasencia y camino de Guadalupe, redactaba su último testamento el católico rey, y a las pocas horas, como se dicen en algunas frases, moría el rey y nacía España, con la unificación de los reinos en la persona de Juana I y de su hijo Carlos. Carlos, el emperador, abdicaría y decidió prepararse para la muerte en su retiro del monasterio extremeño de Yuste, donde finalmente rendiría la vida en 1558. En Talavera la Real, pocos meses antes, había fallecido su hermana Leonor, reina consorte de Portugal y de Francia, siendo sepultada en Mérida. Ahora sí, corresponde la diapositiva. Y en Badajoz, en 1580, se producía el deceso de la reina Ana de Austria, última esposa de Felipe II, acontecimiento que seguramente vivió nuestro pintor Luis de Morales. Al servicio de los monarcas estuvo el cacereño Sancho de Paredes Colfín, camarero de la reina Isabel I, presente en su óbito, camarero después del infante don Fernando, futuro emperador de Austria. Isabel Flores, camarera de la reina católica, esposa del capitán Diego de Cáceres Obando y madre de Fray Nicolás de Obando, comendador mayor de la Orden de Alcántara y primer gobernador de las Indias. En Extremadura, también una frase ya hecha, nacieron los dioses, descubridores y conquistadores como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Francisco de Orellana, Pedro de Valdivia o el capitán Antonio de Nebrija, nieto del célebre gramático.
En lo cultural, a finales del siglo XV, el maestre de Alcántara, don Juan de Zúñiga, hijo de los duques de Béjar, educado en Salamanca, se rodeó de una corte humanista en la que sobresalían el sevillano Elio Antonio de Nebrija, su maestro en Salamanca, y para quien escribiera en Zalamea de la Serena la primera gramática en lengua vulgar del mundo. El mayor músico que conocieron aquellos siglos, el maestro Solórzano, que fuera maestro de capilla de la Catedral de Badajoz, el astrólogo judío Abraham Zakut, el doctor Juan de la Parra, formado en la escuela del monasterio de Guadalupe, perteneciente al Tribunal del Protomedicato de la Reina, el último físico que examinó al moribundo príncipe don Juan y después tomado por la reina Isabel I como su médico en los últimos meses hasta su fallecimiento, persona que quedó ligada a la Casa Real hasta 1521. Y cómo no mencionar a otro gramático de extraordinaria importancia en este siglo XVI, como Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, al humanista Benito Arias Montano, capellán de Felipe II, organizador de la biblioteca del monasterio del Escorial, a Ruy López de Segura, humanista y considerado como el más antiguo campeón del mundo de ajedrez, a Domingo Marcos Durán, que escribió Lux Vela, el primer tratado de teoría musical escrito en castellano. A todo ello habría que añadir una buena nómina de títulos de Castilla que tenían su raíz territorial o parte de ella en Extremadura, como los duques de Alba de Tormes, Béjar, Alburquerque, Feria, los marqueses de Mirabel, Ayamonte, los condes de Siruela, Alba de Aliste, Medellín, Oropesa, Osorno, Miranda del Castañar. En lo demográfico, la población de Extremadura a la muerte de Luis de Morales, a finales del siglo XVI, rondaba los 500.000 habitantes, cerca de un 9% del total de la España peninsular. Hoy no llega al 2,5%, cifra que es ligeramente o sensiblemente superior a la de Cataluña en esos momentos. Fue después cuando se produjo el basculamiento demográfico hacia el Mediterráneo. En estos momentos que estamos hablando, finales del siglo XVI, de la centuria del siglo XVI, la ciudad albergaba a unos 15.000 habitantes, superior a los 5.000 de Cádiz, 8.000 de Burgos o los 11.000 de Málaga, cuando Barcelona tenía 32.000 habitantes y Madrid y Valencia 65.000. Por tanto, no cabe hablar en tiempos de Luis de Morales de esa imagen de una Extremadura marginal, pobre e insignificante que hoy muchos españoles tienen a partir de Luis Buñuel y su famoso documental sobre las urdes. La decadencia de Extremadura llegó de la sangría que supusieron 2 siglos, de 1640 a 1812, de continuos conflictos bélicos y, pasados estos, de una burguesía liberal que, con sus decretos desamortizadores, redujo a los pequeños labradores extremeños a simples jornaleros. El territorio que hoy consideramos Extremadura presentaba en el siglo XVI una compleja división jurisdiccional, heredada del proceso de reconquista y de repoblación. Una primera fue determinada por las líneas de expansión de los reinos de León y de Castilla, con la Ruta de la Plata como divisoria entre un oeste leonés y un este castellano. La participación de los ejércitos nobiliarios y de órdenes militares en la Reconquista determinó la concesión por parte de la corona a estos de amplios territorios en calidad de señorío. Se ha pasado unas diapositivas. Y vamos a ver a continuación los comitentes nobiliarios que encargaron obras a Luis de Morales, pero ya los ha comentado ampliamente Luis Zole, con lo cual pues, sigo hacia adelante. La jurisdicción eclesiástica de lo que hoy es Extremadura estaba dividida en 2 arzobispados, los de Santiago de Compostela y Toledo. La presencia del de Toledo se mantiene en la actualidad, perteneciendo a él la propia patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe. Dentro del de Santiago de Compostela estaban en el siglo XVI los obispados sufragáneos de Coria, Plasencia y Badajoz y los territorios nulius diócesis de las órdenes militares de Alcántara y Santiago. Las órdenes militares ejecutaron un importantísimo papel en la organización y repoblación de amplios territorios de Extremadura. Ahí ven de diferentes mapas de la localización de órdenes militares en esa franja de repoblación entre el Tajo y el Guadalquivir, y más concretamente en Extremadura, pues la tendrían ahí. Teniendo en ella su base territorial las de Santiago y la de Alcántara. La Orden Militar de Santiago fue fundada en Cáceres en 1170
como Orden de los Fratres o Caballeros de Cáceres, pero la pérdida de la ciudad ante los musulmanes condujo a los caballeros del reino de Castilla a Auclés, en Cuenca, donde quedó establecida su casa matriz o caput ordinis. En lo eclesiástico se dividió en dos prioratos, el de Auclés y el de San Marcos de León. Durante el siglo XVI, este priorato de San Marcos de León tuvo su sede en Extremadura, primero en Canera de León y después en Mérida, para finalmente volver a León. Dentro de este priorato estaban las vicarías extremeñas de Mérida, Llerena y Jerez de los Caballeros. En lo civil, el territorio extremeño quedó dividido en los partidos de Mérida, Montánchez y Llerena. La Orden de Alcántara nació como Orden de San Julián del Pereiro en 1156, hoy en Portugal, pero entonces del Reino de León. Con la conquista de Alcántara pasó a denominarse de esta forma en 1218 y en su villa estableció la Casa Matriz. En lo civil se conformó en dos partidos, el de Alcántara y el de La Serena, y en lo eclesiástico en dos prioratos principales, uno en cada partido, el de Alcántara y el de Magacela. Desde 1873, a consecuencia de la bula Quo Gravius, los territorios de órdenes militares se adscribieron a las diócesis más cercanas. Lo fueron recibiendo las de Badajoz, Coria y Córdoba. En la siguiente tabla tendrían los comitentes eclesiásticos de Luis de Morales, que también se han ido mencionando, como el prior de la Orden de San Juan o los sucesivos obispos de Badajoz y el obispo también de Plasencia. Antes de empezar a ver los retablos de San Benito de Alcántara, unas pinceladas sobre la figura del pintor Luis de Morales y sus retablos conocidos. Decía que en 1539 tenía ya taller abierto en Badajoz. Ya se ha insistido antes en el pleito de Estacio de Bruselas. Solo les voy a leer dos citas de ese pleito, en la que uno de los testigos dice de Morales: tiene fama del mayor y mejor pintor del reino y sus obras por tales son tenidas. Y también la que hace Alonso de Montesinos, que dice: excede en su obra a todos los oficiales de España e iguala a los mejores de Flandes e Italia. Con lo cual estaríamos ante un autor plenamente consagrado. No voy a entrar en los retablos, puesto que en la conferencia que seguirá esta tarde de don Román Hernández Nieves, pues les hablará más detenidamente de los retablos en Extremadura, ni de esa geografía que tienen ahí en esos dos planos. El de la derecha corresponde a la tesis doctoral de don Román Hernández Nieves, de los trabajos de Luis de Morales o la geografía de Morales para esos retablos. Nuestra intervención se va a reducir a los encargos relacionados con la Orden de Alcántara y en especial para su Sacro y Real Convento, basándonos principalmente en anteriores trabajos en los que dimos a conocer estas noticias sobre Luis de Morales. Es muy cortito, 1 minuto para que se sitúen en la escena de Alcántara. Es el conventual de San Benito. Serían las capillas de los comendadores mayores. Como no, cuando hablamos de Alcántara también tenemos que hablar del puente romano. Y de su iglesia de Almocóvar, donde están hoy en día esas pinturas que estaban en San Benito. Eso al final es el convento franciscano de San Bartolomé, que hoy es hospedería. Daniel Berjano afirmaba haber sido Morales el pintor casi exclusivo del Real Convento de San Benito de Alcántara, y bien parece que tenía razón, pero faltaba demostrarlo documentalmente, y es lo que en diferentes publicaciones nuestras hemos ido desgranando. Ahí verían la situación de las 4 capillas, que pertenecen a la iglesia, y la otra pertenece a la parte conventual, la de Villasayas.
En una breve nota biográfica podemos decir que Fray Luis de Villasallas era hijo del mariscal Alonso de Herrera Villasallas y de doña María de Figueroa, que fue nombrado comendador de Santibáñez en 1494 y que falleció en la fortaleza de Santibáñez en la medianoche del 10 de diciembre de 1545. Su capilla, situada en el corredor del claustro, se concluyó en 1534 con la pretensión de que sirviera de sala capitular en los veranos, pero se empleó de iglesia mientras duró la edificación del nuevo gran templo, que duraría hasta 1576. Construida la capilla en lo arquitectónico por el maestro Martín López, a la llegada del gran arquitecto Pedro de Ibarra, hijo de Juan de Álava, y tras el fallecimiento del comendador Fray Luis de Villasallas, entre 1546 y 1549 se acabó de enlosar la sala capitular, se le pusieron las puertas y se colocó el retablo del altar. He hecho una pequeña recreación ahí. Este retablo fue realizado en lo escultórico por el entallador Alonso de Torralba, conocido por sus intervenciones en Cáceres, quien en 28 de mayo de 1548 cobraba pequeños restos de su trabajo. La única referencia a la autoría de Morales para estas tablas la encontramos en el mandato 22º de la visita que en 1770 hicieron al convento Fray Pablo Mayoralgo y Fray Antonio María Espadero, donde dicen que hay un retablo, aunque es de antigua talla, es de especial primor su arquitectura y con ventaja a la admiración las pinturas, que se reconocen estar puestas sobre tabla, como conceptuadas que son de Morales. Si repasamos las noticias referentes a este retablo, encontramos que en la visita de 1549 se relaciona como existente en el altar mayor, que debemos entender alude al de esta capilla, que entonces cumplía la función de iglesia, la siguiente imagen en pintura. Dice una tabla en la cual está la Verónica, la cual está en el altar mayor. En su crónica, Torres y Tapia no mencionaba la autoría de las pinturas de este retablo, pero tampoco lo hacía de los de las capillas colaterales de la iglesia, aunque sí de la de Bravo de Jerez. En la descripción que hace Torres y Tapia dice: en el retablo, aunque antiguo, hecho con buena arquitectura. En medio está una caja encapillanzado y en ella una imagen de Nuestra Señora con su hijo en los brazos, sentada en una silla de escultura y puesta en ensamblaje con mucha arte. A los lados y en dos cuerpos del retablo que salen fuera hay sus tableros de pincel, los de dentro dos de Señor San Benito y San Bernardo, dando regla a sus monjes. Los dos más bajos corresponden a estos, San Juan Bautista y San Jerónimo. Y en el del medio, una Verónica. Los que salen afuera, por un lado y otro, son todos de la Pasión de Cristo. Menos detallada es la descripción que de este retablo hizo Oribe Salazar en la visita de 1672, insistiendo en que la temática principal de estas pinturas era la Pasión de Cristo y algunos santos. Según la visita de 1719, las pinturas de las capillas de Bravo de Jerez, Obando y Santillán habían sido hechas por el mismo artífice, aunque no decía expresamente que fuera Morales, y de las de esta capilla se hace una somera descripción sin referencia alguna a autor. Por tanto, el único vestigio de la autoría de Morales se halla en la visita de 1770. Esas posibles tablas constituirían un retablo dedicado a la Pasión de Cristo, un poco esa composición que verían ahí. Un descendimiento en la predela, según la visita de 1719, por encima un tablero en el centro representando la Verónica, a los lados San Juan Bautista y San Jerónimo, más arriba San Benito y San Bernardo, y en medio de los dos la imagen en escultura de una Virgen con el niño entronizada. A los lados otras tablas con escenas de la Pasión de Cristo. En su momento contactamos con el monasterio de Montserrat, donde tienen una obra de San Benito dando la regla a los monjes, donde se nos contestó que era una adquisición de la Abad Escarret en Barcelona en 1948. Carmelo Solís considera que esa tabla es de un discípulo de Benito Sánchez Galindo. También, en cuanto a esa Verónica, en su momento pues escribí aquí en el Museo del Prado y también a la colección Lázaro Galdiano, que nos informó que antes de 1947 en la Santa Faz, que fue expuesta en 1917, salió de la colección en vida de don Lázaro por venta, regalo, cambio, etcétera, desconociéndose su procedencia actual. Bueno, composiciones con otras imágenes de Morales. La segunda capilla, que sí es plenamente de Morales, tenemos la certeza, es la de Fray Antonio Bravo de Jerez, comendador de Piedrabuena.
En esa nota biográfica decimos que era hijo de Vasco Yáñez de Jerez, contador de los Zúñigas, duques de Plasencia y uno de los presentes en la investidura como maestre de la Orden de Alcántara de don Juan de Zúñiga, hijo del duque. En 1521 auspició una reunión en Mérida para declarar la lealtad de las órdenes militares de Alcántara y Santiago al rey Carlos y poner a su disposición sus huestes contra los comuneros. Falleció, ahí verían la recreación de ese retablo, más adelante la verán mejor. Falleció Fray Antonio Bravo de Jerez el 27 de mayo de 1562, disponiéndose un magnífico sepulcro de alabastro en el centro de la capilla que mandó fundar. Hoy está en el cuerpo de la iglesia de Santa María de Almocóvar. Torres y Tapia atribuía a Morales los tableros pintados de la capilla del comendador Bravo de Jerez. Decía que tenía 3 tableros de misterios de la vida de Cristo y de su madre. De Morales, que fue el más valiente pincel que conocieron aquellos siglos. Pons, en el siglo XVIII, decía las pinturas de San Bernardo, San Benito y otras de la vida y pasión de Cristo, repartidas en el altar, insignes obras de Morales. A continuación, mostramos las pruebas documentales que atribuyen a Morales esa autoría. En su inventario y disposición de bienes, cerrado en la fortaleza de Piedrabuena el viernes 23 de febrero de 1560, Fray Antonio Bravo de Jerez ordenó que el retablo se hiciera con toda brevedad y establecía la iconografía que debía disponerse en él. Todo el retablo debe ir encajado en el marco arquitectónico, con la Asunción de la Virgen de bulto en el medio, a los lados San Benito y San Bernardo, de pincel, por encima un crucifijo y en la predela la Natividad de Nuestra Señora, la presentación en el templo y todas las que cupiesen cómodamente. Todo ello debía ser muy bueno. Luis de Morales se ocupó de la pintura del retablo de la capilla del comendador de Piedrabuena por contrato que pasó ante Diego Laso, el escribano del comendador. Cobró la importante suma de 350 ducados pagados a terceras partes, al inicio, al mediar y al darse por buena, como era costumbre. Solo sabemos el día exacto del último pago, de 100 ducados, que fue el 30 de julio de 1567, por libramiento hecho por el visitador general Fray Gonzalo Chacón, que sería el que ven ahí, donde dice que el 30 de julio de 1567 se sacaron de este archivo 100 ducados, que valen 37.500 maravedís, los cuales se dieron y pasaron a Luis de Morales, con que se le acabaron de pagar los 350 ducados que hubo de haber de la disposición del comendador de Piedrabuena por el retablo de su capilla, que se hizo conforme al concierto que con él se hizo. La sucesión de las cuentas de la disposición indica que el trabajo de Morales se fue dilatando en el tiempo. Está claro que no cobró nada en vida del comendador, pues los 3 pagos fueron hechos por los disponedores, lo que nos llevaría a fijar entre 1562 y 1567 el cumplimiento íntegro del contrato. Hay un primer pago de 150 ducados que, por el lugar que ocupa en la relación de los libramientos, debió ser hecho en las primeras reuniones de los disponedores, que sería que ven ahí donde citan que pintor, vecino de Badajoz, 150 ducados para en cuenta y carta de pago de los maravedís que hubo de haber por la pintura del retablo de la capilla del dicho comendador. Cobró el pintor el primer libramiento, pero debió pasar el tiempo y no avanzaba, por lo que los disponedores mandaron un correo a Badajoz, perdón un segundito, a requerirle que se llegase a Alcántara a terminar el retablo de la capilla del comendador. Sería ese el documento donde dice: ítem que pagaron a Provenza, cartero, vecino de Alcántara, 12 reales por 4 días que se ocupó por mandado de los dichos disponedores en ir a la villa de Alburquerque, desde esta villa, y de allí a la ciudad de Badajoz, a requerir a Morales, pintor, que viniese a acabar de hacer el retablo de la capilla del dicho comendador, que está en el dicho convento, a cuyo cargo es de pintarle. Pagos después se localiza el segundo libramiento de 100 ducados. El finiquito fue ordenado por el visitador Fray Gonzalo Chacón, que inició la visita al convento de Alcántara el 1 de febrero de 1565, donde dice que se le restan debiendo 100 ducados, los cuales mando queden en el dicho archivo para que se den y entreguen al dicho Luis de Morales o a quien su poder hubiere, estando acabada la obra en toda perfección, según es obligado. Como ya dijimos, el cargo último se le libró el 30 de julio de 1567. Por tanto, debió iniciarse
sobre 1563, cuando el pintor ya había terminado el retablo de Arroyo del Puerco, hoy localidad conocida como Arroyo de la Luz, estar casi acabada la obra a principios de 1565 y dada por concluida en el verano de 1567. En cuanto a su iconografía, en la visita de 1719 se nos describe: el altar mayor de dicha capilla tiene su retablo, que es de talla dorado, a Nuestra Señora con 6 ángeles a los lados y el Espíritu Santo sobre su cabeza, y acompañan a dicha imagen de Nuestra Señora San Benito y San Bernardo, y por encima del Espíritu Santo está Cristo crucificado, y a los lados están de medio relieve San Pedro y San Pablo, y por remate del dicho retablo el Padre Eterno, y a los lados de él, cerca de San Pedro y San Pablo, las referidas armas del comendador de esta capilla, y otras imágenes y pinturas que necesitan a retocarlas y son de gran primor y pinturas antiguas. De los documentos cotejados se desprende la siguiente composición. En el centro estaría una Virgen de la Asunción, rodeada por 6 ángeles y coronada por el Espíritu Santo, que se emparentaría con otra obra posterior de Lucas Mitata, del propio Lucas Mitata, la Virgen coronada por los ángeles, que hizo en 1595 para el retablo mayor de la Catedral de Coria. A los lados, las pinturas de San Benito y San Bernardo, por encima del Espíritu Santo crucificado, y sobre todo la parte de abajo, en la que dice que en la predela, en el banco del Divino Morales, estaría la Natividad de la Virgen y la presentación en el templo, y otro tema indeterminado. Por otra parte, el comentador, en su inventario de bienes, relacionaba que en su capilla de la fortaleza de Piedrabuena tenía 2 retablos, el uno con una imagen de la Quinta Angustia y el otro de la Virgen con el niño en los brazos. Esta imagen de la Quinta Angustia creemos que debe ser la que Torres y Tapia describe como existente en la sacristía del convento de San Benito y que era obra de Luis de Morales. Dice el cronista: en el lado que mira el levante está otro cajón que sirve de vestuario para el preste y ministros que cantan la misa mayor. Sobre él está una tabla de la Quinta Angustia, de mano de Morales, que con decir esto se conocerá el primoro. Desconocemos el paradero de estos 2 retablos. Únicamente queremos señalar que en la sacristía de la iglesia de Santa María de Almocóvar, en Alcántara, existe una pequeña tabla de la Virgen con el niño, emparentada claramente con el estilo de Luis de Morales. En cuanto a la relación con la familia Bravo de Jerez, es evidente que la familia Bravo de Jerez conocía muy bien a Luis de Morales. El hijo mayor del comendador, Juan Bravo de Jerez, era alcalde de Sacas del obispado de Badajoz y en esta ciudad vivió casi toda su vida. Ya en 1549, en el pleito entre Estacio de Bruselas y Morales por la pintura del retablo de Puebla de la Calzada, testificó a su favor. El mismo, Juan Bravo de Jerez, donó al pintor unos solares para casas en Badajoz, en la plazuela, que lleva su nombre, de Juan Bravo de Jerez, que Morales vendió en 6 de diciembre de 1570 a Juan Bravo de Lagunas por 40 ducados. Por ello, nada extraña que no solo los herederos del comendador don Antonio de Jerez le cometieran a Morales la ejecución de las pinturas del retablo de su capilla funeraria, sino que fueran varios los encargos que le hicieran en vida el propio comendador y sus hijos. Entre ellos, por supuesto, el de Valencia de Alcántara. En este punto quisiera agradecer la ayuda en este tema y en muchos más a un gran amigo y colaborador aquí presente, José María López de Zuazo y Algar, pues fue la figura del comendador don Antonio de Jerez la que nos unió en nuestro común interés por el estudio de la Orden de Alcántara. Desde Valencia de Alcántara a la pedanía del Pino, en dirección a la pedanía del Pino, en medio del campo se emplaza la casa fuerte y finca conocida en los siglos XV y XVI como Carballar del Maestre Sotomayor, y a partir del siglo XVII como asiento de Topete. Esa sería la sucesión de la transmisión de la heredad. En ella se edificó una iglesia exenta, la que han visto antes. En ella se edificó una iglesia exenta del conjunto residencial, en cuyo destero se dispuso un retablo de una sola tabla representando a la Virgen con los santos Juanes. Allí permaneció hasta que en 1598 don Antonio Bravo de Jerez, nieto del comendador de Piedrabuena e hijo de Juan Bravo de Jerez y su esposa doña María de Hinojosa, la dieron en fianza de dote de la religiosa doña Constanza de Montalvo al monasterio de Santana de Valencia de Alcántara, fundado con la disposición de bienes de don García de Contreras, esposo de doña Beatriz Bravo, sobrina del comendador de Piedrabuena. En 7 de octubre de 1600 fue finalmente vendido a las monjas por 1.500 reales de plata.
Tras la desamortización y después de 1868, la iglesia del convento de Santa Ana fue convertida en colegio electoral, por lo que el arcipreste de la villa acordó en 1888 trasladar el retablo de Morales a la iglesia parroquial de Rocamadour, de la villa de Valencia de Alcántara, donde fue visto por José Ramón Mélida en 1916 y del que dice: es esta pintura, a mi juicio, una de las mejores y más original que produjo Luis de Morales, y la espina que tanto hemos estado hablando a lo largo de la mañana. El tercero de los retablos sería el del comendador Santillán. En una carta de poder que el pintor otorga a su criado Ambrosio de Herrera en el 6 de abril de 1585 para vender una viña en la ciudad de Badajoz, declara estar en Alcántara. El 25 de junio, Ambrosio de Herrera efectúa la venta a Gaspar Crespo en nombre de Luis de Morales, pintor, morador en la villa de Alcántara. Estos datos, aportados por Carmelo Solís, hicieron pensar en la participación de Luis de Morales en los retablos de las capillas colaterales de la iglesia del convento de Alcántara. Faltaba la prueba fehaciente. También esa recreación de los muros desnudos, lamentablemente, que tenemos hoy en día. Durante nuestras investigaciones apareció casualmente el nombre de Luis de Morales, pintor, entre los testigos que declaraban en un memorial de cargos que los frailes del convento alcantarino elevaron contra su prior Fray Juan de Grijota, quien posteriormente alcanzará la dignidad de prior de Magacela. Fray don Juan de Grijota rigió los destinos del convento de Alcántara durante un trienio, como era preceptivo, de 1580 a 1584. Su gobierno, desastroso, como así lo fueron todos sus oficios en los distintos cargos y dignidades que alcanzó, motivó que, terminándose su trienio, los frailes del conventual enviaran al Consejo de Órdenes un memorial con 29 cargos contra él. Entre las múltiples irregularidades de que se acusa al prelado, el capítulo 19 expone que el prior Grijota mandó quitar de una pintura de San Gregorio el rostro del santo y poner el suyo propio. En la probanza de testigos declara, entre otros, Fray Gonzalo de Villalobos, mayordomo del Sacro Convento, que afirma: sabe este que declara que el dicho Fray Juan de Grijota se ha hecho retratar, como el capítulo dice, de San Gregorio Papa, con su tiara y báculo, haciendo sacar su propio rostro en el dicho retrato, como ahora está para poner en los retablos que hace Luis de Morales, pintor, para las capillas del Comendador, Obando y Santillán. Y esto sabe porque lo ha visto muchas veces en el obrador del dicho Morales, y todos los que lo ven lo conocen y se espantan de ver el dicho retrato. Fray Juan de Godoy, cura de Valverde, insiste en lo mismo, se hizo retratar en una tabla de Morales el rostro del bienaventurado San Gregorio. Pero la más importante sería la propia declaración del pintor, de Luis de Morales. Citado para dar testimonio, se tomó declaración en 14 de diciembre de 1584 a Luis de Morales, pintor. Dice ser de edad de 73-74 años. El documento que antes citaba Luis Sole dice: en el convento de Alcántara, en 14 días del mes de diciembre, en el convento de Alcántara, en 14 días del mes de diciembre, recibí juramento en forma de derecho de Luis de Morales, pintor que hace los retablos de los comendadores mayores Santillán y Obando. Dijo ser de edad de 73 o 4 años. Y ahí declara que el dicho Fray Juan de Grijota le había persuadido a este que declara que le retratase en uno de los dotores, y esto se lo persuadió 3 o 4 veces. Y este testigo lo retrató en San Gregorio, estando presente el dicho Fray Juan de Grijota para sacalle la figura de su rostro, y ansí la sacó en el mismo rostro de San Gregorio, quedando en lugar de la figura de San Gregorio la figura y el rostro de Fray Juan de Grijota. Y al final del documento dice que lo firmó, pero donde dice lo firmó de su nombre no pudo por temblalle la mano. En 1578 ya se apreciaba su firma temblorosa en un documento, y en este de 1584 ni siquiera pudo firmar. Volveremos un poco más adelante sobre este aspecto. Por otras fuentes, sabemos que la familia Morales se instaló en Alcántara hacia 1582. Por tanto, la cronología de los retablos de los comendadores Santillán y Obando estaría entre 1582 y principios de 1586. Los retablos de las capillas de Obando y Santillán, saldrían ambos de la gubia de Pedro de Paz y del pincel de Luis de Morales.
Tenemos constancia de los pagos que les hicieron por el retablo de la capilla del comendador Santillán, habiendo percibido a 31 de enero de 1586 Pedro de Paz la cantidad de 89.475 maravedís y Luis de Morales 242.703 maravedís y medio, algo más de 647 ducados. Ahí estaría el pago a Luis de Morales y a Pedro de Paz. La descripción que hace Torres y Tapia del retablo de Obando de Santillán es parcial. Dice el retablo de pincel y en él está el misterio de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés y en el mismo, que está encima entero, Cristo resucitado. En el bajo y en los de los lados otras muchas figuras de santos y santas. La visita de 1719 es muy significativa y aclaratoria de los temas representados en las tablas. Dice un gran retablo doradas sus columnas y en ella diferentes pinturas y la principal es la venida del Espíritu Santo y a los lados San Juan Bautista y el arcángel San Miguel, que siendo pintura de la mayor estimación, necesita pronto remedio para retocarla, pues con el tiempo, si no se ejecuta así, se perderán tan grandes hechuras que son del mayor aprecio. Nada nuevo añade Pons respecto a la identificación de las tablas, sí en cuanto a su muy deficiente restauración que por lo visto se hizo. Estas pinturas puede decirse que las han entregado a las llamas, pues lo mismo viene a ser, si no peor, haberlas mandado retocar a quien habrá creído hacer alguna gran cosa, llenándola de chafarrinadas. El retablo de la capilla del comendador Santillán tenía esta disposición. Arriba, a manera de ático, el resucitado, que se custodia en la sacristía de Santa María de Almocóvar de Alcántara. El tablero central, que representa la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, está perdido. A los lados estarían, a la izquierda, el San Juan Bautista, también de Almocóvar en Alcántara, y a la derecha el arcángel San Miguel, que está en la iglesia de San Martín de Trevejo. En cuanto al retablo de la capilla de Obando, de Fray Nicolás de Obando, Torres y Tapia nos da esta descripción. Dice, en el del medio, el misterio de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. En el del medio, el misterio de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, y en el que está encima nuestro Dios Padre, los bajos y los de los lados de otros santos diferentes. Nuevamente, la descripción en 1719 de los visitadores Pacheco de Padilla y Gallego Peñafiel resuelve parcialmente la composición del retablo. Dice, tiene un retablo de la ascensión del Señor, San Pablo y Santiago el Menor, apóstol, al parecer ejecutadas por el artífice que hizo las pinturas de las capillas antecedentes. Pons siguió a Torres y Tapia y se limitó a parafrasearle. Por tanto, en el retablo de la capilla de Obando tenía en su tabla central la transfiguración del Señor en el monte Tabor, que se conserva en la iglesia de Almocóvar, de Alcántara. A los lados estarían, a la izquierda la de San Pablo de la misma iglesia y a la derecha la de Santiago el Menor, que considerada como de San Matías, se custodia en San Martín de Trevejo. Encima de la transfiguración, a manera de ático, estaría el Padre Eterno de la misma iglesia. Las tablas del banco estaban dedicadas a los doctores de la iglesia, una de las cuales era el San Gregorio, en que se hizo retratar Fray Juan de Grijota, posiblemente la central, dada la vanidad del prior, y en las otras estarían los demás doctores mayores, agrupados de alguna manera. Un último apartado dentro de estos retablos de San Benito sería el devenir de las tablas. Decía Antonio Pons que entre las cosas más notables de este templo se debían considerar las pinturas de Morales. Y en gran estima las tenía, pues comenta que cuanto más dignos son estos altares de la grandeza, seriedad y decoro de este templo, que los que acaso se estiman en más, sin tener ningún mérito, como son el mayor y el del crucifijo. Pero también se lamentaba del estado en que se encontraban las pinturas tras una nefasta restauración hecha en el siglo XVIII. Mucha lástima me causa que en una casa de tanto respeto no se haya tenido el cuidado que merecían las obras de Morales, y es que se encargan estas composturas a personas que no tienen ni idea ni noticia de lo que fue y se valen para efectuarla del primero que se presenta y sabe propalar su habilidad. En contra de ciertas suposiciones,
fáciles o interesadas, los franceses no destruyeron las magníficas obras contenidas en el convento de San Benito y en su iglesia. Con López de Zuazo y Miranda Díaz demostramos que la biblioteca del convento no fue quemada por los franceses, en un trabajo que mereció el Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo en 2012. Lo mismo hemos hecho con el Archivo de la Orden de Alcántara, estudio pendiente de publicación, y en idéntica línea estamos trabajando sobre los tesoros artísticos del convento de San Benito de Alcántara. Ni tampoco los retablos de Morales, pues sobrevivieron a los franceses, como lo demuestra la visita al convento de 1819. En ella se dice de Bravo de Jerez que necesita la continuación de los reparos en el retablo, que es de madera con varias pinturas y su dorado correspondiente. Del de Santillán, que está colocado en el retablo de madera con varios cuadros y pintura, siendo la principal la que representa la venida del Espíritu Santo, la que convendría retocarse y más principalmente componer el dicho retablo. Del de Obando, dice, retablo de madera dorada con varios cuadros, manifestando el principal la transfiguración del Señor, cuyo retablo se halla indecente del mismo modo, porque además de otros defectos, se hallan desunidos dichos cuadros fijos sobre madera. Sufrieron los procesos desamortizadores de los liberales, incluyendo las habituales destrucciones del patrimonio en el furor anticlerical de la intolerancia de los políticos progresistas, en especial durante el régimen surgido del golpe de Estado de Riego, que se conoce como trienio liberal. El retablo de Bravo de Jerez, de que sí tenemos plena constancia de la autoría de Luis de Morales, fue casi destruido durante la iconoclastia y el latrocinio del régimen del trienio liberal, como así se nos informa en un escrito de 1868. Hago caso omiso de otro que existe casi completamente destruido en la época del 20 al 23, el cual está en la capilla llamada de Piedrabuena, accesoria de la misma. En 1828, Barrés y Hernández Pinto ejecutaron tasación de los reparos necesarios en los altares de las capillas laterales de Santillán y Obando, donde dice que su dorado y pintura desdice extraordinariamente porción de desperfectos que se las vierten en los tres cuerpos de que se componen cada uno, con especialidad en el retablo de la derecha, que sería el de Obando. Así, en el uno como en el otro, es de absoluta necesidad colocar el descuaderno de sus láminas, que se hallan en muchas partes derribadas, reparar los frisos, cornisas, etc. Nada se hizo, pues llegó el decreto desamortizador de 1835. El comisionado para la inspección del convento en San Benito de Alcántara, desde Salorino, sin haber visto el convento, daba noticia del estado de este convento y decía: no es de sospechar que hayan sufrido extravío los cuadros del Divino Morales, uno de los pocos buenos pintores extremeños. De esta manera, con la desamortización, se inició el expolio oficial por parte del Estado. A los archivos, libros, pinturas y demás objetos de interés cultural le siguieron las alhajas de plata, las campanas y retablos para ser vendidos en pública subasta como metal y madera, con que obtener más dinero para pagar la deuda pública y para sustentar a Isabel II en el trono frente a la pretensión de la facción carlista. El decreto de 30 de agosto de 1836 ordenaba estas ventas. Maltratadas durante el trienio liberal, las tablas pictóricas del retablo de la capilla de Villasayas fueron vendidas durante los primeros años del proceso de desamortización de Mendizábal Espartero, en acuerdo de 12 de agosto de 1840 de la Comisión de Amortización, a una persona que había ofrecido 600 reales por las pinturas. No les leo la cita porque vamos muy mal de tiempo. Desde la claustración del convento en 1835, el templo, al que no afectaba la desamortización, se mantuvo en proporcionado buen estado por el desvelo del prior o gobernador espiritual don Francisco Sánchez Arjona, quien costeó de su propia renta incontables gastos, en especial respecto al tema que nos ocupa, cuando en 1855 se presentó en esta villa un sujeto con orden no sé de qué autoridad de la capital, en la que se le consideraba como rematante de los retablos de varias iglesias de la provincia. Entre ellos se encontraban los de San Benito, y al considerar mi antecesor, el señor don Francisco Sánchez Arjona, que aquel impío tenía ánimo de quemarlos para utilizarse del oro, se los compró. Pero, deteriorada su salud, Sánchez Arjona tuvo que abandonar el cargo en 1856. Su sustituto, Francisco Cárdenas Chacón, no fue tan celoso.
Tras la restauración del puente romano, que fue celebrada con solemne misa en la iglesia del conventual el 4 de febrero de 1860, el Ayuntamiento de Alcántara se interesó vivamente en la conservación del Sacro Convento y acudieron el 13 de julio del año siguiente, de 1861, al auxilio de la misma benefactora de la obra antecitada, la reina Isabel II. En esa carta manifiestan el deterioro que había sufrido el edificio desde la exclaustración. Desde entonces, señora, la acción demoledora del tiempo y la mano del hombre, más ruinosa aún, de tal manera se han cebado en esta fábrica que hoy en aquel envidiado edificio, hay un conjunto informe y peligroso de ruinas, albergando alimañas y reptiles. El templo, con su pompa y belleza y atrevimiento arquitectónico, con sus pinturas y dorados, con sus blasones y sarcófagos del elogiado Berruguete, era una confusión, ha venido a tan lamentable estado. En los años siguientes, entre 1867 y 1868, se aceleró el proceso de desmantelamiento del templo. Diversas piezas del órgano fueron extraídas para ser llevadas a Brozas y con ellas recomponer el instrumento de su iglesia de Santa María la Mayor. La siguiente merma llegó con la petición que hizo el párroco de la reconstruida iglesia de San Vicente de Alcántara al gobernador eclesiástico. Se le concedió en 1868, previo permiso del Tribunal Supremo de Órdenes, que se llevaran el altar mayor y el de la imagen del Cristo de las Ignominias, pero se le denegaron los colaterales de Obando y Santillán. A la iglesia de Santa María de Almocóvar se le concedieron la sillería del coro bajo, un púlpito y la cajonería de la sacristía. La bula Quo Gravius de 1873, que adscribía el gobierno espiritual del convento de Alcántara y su partido a la diócesis de Coria, marcó el final de la orden de Alcántara y de su templo matriz. A partir de esta fecha es cuando se produjo la descomposición y el robo de las pinturas de Morales. Mélida, hacia 1916, redescubrió en Santa María de Almocóvar de Alcántara 2 tablas de Morales en la sacristía, que hemos visto antes, Cristo resucitado y San Pablo, y en la misma iglesia, formando parte de la tarima de la mesa de altar, otras 2, la Transfiguración y San Juan Bautista. Por esas fechas, otro investigador, Daniel Berjano, que ya se ha comentado varias veces, revelaba en ese libro, publicado hacia 1918, que en la iglesia de San Martín de Trevejo se hallaban otras tablas de esos retablos, que serían el Padre Eterno, San Miguel Arcángel y San Matías, que sería en realidad Santiago el Menor. Hemos conseguido fechar cuándo llegaron estas pinturas a la iglesia de San Martín de Trevejo. La de San Miguel fue donada en 1900 por don José López Vidal, un cuadro antiguo en tabla que representa a San Miguel Arcángel de tamaño natural, donación de don José López Vidal. Las otras 2 ingresaron también por donación en 1905 de su hermano, don Indalecio López Vidal. 2 cuadros antiguos en tabla, uno representa al Salvador de cuerpo entero y tamaño natural y el otro contiene la figura del Padre Eterno de medio cuerpo y tamaño natural, donación de don Indalecio López Vidal. José López Vidal era secretario juez del Juzgado Municipal de San Martín de Trevejo y su hermano Indalecio López Vidal eran hijos de Zenón López y de Hermenegilda Vidal. Creemos que los cuadros los heredaron de su tío, don Pedro Vidal Hernández, importante hacendado que había comprado el convento franciscano de la localidad en 1848, fallecido sin testar el 2 de febrero de 1893. Su viuda, doña Dolores Merino, murió en Madrid el 28 de enero de 1895 y fue enterrada en el panteón familiar de San Martín de Trevejo el día 5 de febrero. Daniel Berjano, que era entonces registrador de la propiedad en la localidad de Hoyos y casado con una vecina de la aún más cercana localidad de Villamiel, conocía perfectamente a los 2 hermanos, pero ocultó sus nombres y se limitó a reseñar que los cuadros de San Martín de Trevejo fueron donados por descendientes de administradores del Sacro Convento de Alcántara. En cuanto a las tablas halladas por Mélida en la parroquial de Alcántara, sabemos por el libro de fábrica de Almocóvar y declaración de Pedro Claver Cáceres que la del Resucitado y la de San Pablo estuvieron en poder de 2 vecinos de la localidad, doña Teresa Claver y don Francisco de Paula Gundín, que los donaron en 1903. Estos señores las transportaron a la iglesia de San Pedro para adorno de sus muros desiertos de retablos e imágenes, pero el entonces párroco señor López Cruz dispuso pasarse a la sacristía de la parroquia con el sepulcro y estatua yacente del fundador de San Benito, se refiere al de Bravo de Jerez que hemos visto antes. Ese sería el estado actual de las pinturas en Santa María de Almocóvar y abajo a la izquierda tienen
la fotografía que hizo en los años 20 Eulogio Blasco, el pintor cacereño, donde verían las 4 pinturas y el sepulcro de Bravo de Jerez y otros restos del convento de San Benito, todo ahí apiñado. En 1904 afirmaba Manuel Sánchez del Pozo, que tenía también el ya difunto farmacéutico Francisco Gundín, la cabeza colosal de la estatua de Eva, una de las insignias del convento, obra de Guillén Ferrán, utilizada como mortero en su farmacia. Trasladado don Ignacio López Cruz a la iglesia de Santiago de Cáceres, la nueva dirección de la parroquia de Alcántara pretendió la venta de los cuadros de Morales para sufragar la obra de una bóveda en el templo. Fueron varias las personas que en la prensa se alzaron contra esta determinación en el año 1925, tales como Pedro Claver Cáceres y Miguel Ángel Ortiz Belmonte, y el expediente de enajenación, afortunadamente, se paralizó. Las 4 pinturas se mantienen en la actualidad en la sacristía de la parroquial de Almocóvar de Alcántara. En resumen, el retablo de Villasayas fue vendido en 1840, el de Bravo de Jerez quedó casi destruido en 1823, y los de Obando y Santillán fueron desmembrados entre 1873 y 1900. Abusando de su paciencia, dos pequeños epílogos. Un discípulo desconocido, Juan Bautista. Respecto a la actividad pictórica de Luis de Morales, Gaya Nuño opina que a partir de 1570 fue un vulgarismo de sí mismo y que atravesó un largo periodo de senilidad al que pienso pueden atribuirse no pocas obras de muy escaso interés. Carmelo Solís sostiene que sus últimas obras poco añaden a la trayectoria del pintor y que son, en su mayor parte, obras del taller. Vimos en 1578 su firma era ya temblorosa y que en el documento de 1584 en Alcántara no pudo ni firmar. Nuestra opinión es que Luis de Morales debía sufrir, al menos desde aquella fecha, temblores intermitentes que le tendrían días enteros sin trabajar, en los que si no podía ni firmar, como este documento, en menor medida podría pintar aquellas delicadas facciones y sutiles cabellos que alcanzara años atrás. De haber sido sus afecciones continuas, en ningún caso se le habría contratado para realizar los 2 retablos de las capillas de Obando y Santillán, y al menos tenemos la certeza de que el rostro de San Gregorio Grijota era de su propia mano, de otra no se hubiese contentado el prior. En cambio, la mediocre calidad global de estas obras del Sacro Convento de Alcántara nos inclina más bien a una intervención grande de su taller, y solo se adivinan rescoldos del primoroso pincel que fue en algunas caras como la del resucitado. En un pleito por la hechura del retablo de la iglesia de Magacela, en el partido de La Serena, en Badajoz, nos vuelve a aparecer la figura del controvertido Fray don Juan de Grijota, ahora ya como prior de Magacela, cargo que ocupó desde 1586 hasta su muerte en 1591. Grijota manifiesta su desfavorable opinión a que Juan Sánchez de Contreras hiciera la obra del retablo mayor de esta iglesia, admitiéndola en lo referente a su armazón arquitectónico y escultórico, pero en absoluto a las tareas pictóricas, por ser, dice el prior, desconocido en estas artes en el partido de La Serena. Considera el prelado que era mucho más estimable la postura presentada por Juan Bautista, del que parece conocer bien sus obras. Y en su panegírica defensa agrega un desconocido secreto cuando afirma que este Juan Bautista es el que hizo los retablos del convento de Alcántara que han pasado por ser pintados por Morales. Lo dice en esa cita, dice, y que Juan Bautista, que tiene la dicha obra, hizo los retablos del convento de Alcántara y otros muchos para el obispo de Coria y en aquel obispado, todos con mucha satisfacción y han pasado por de mano de Morales con pintarlos el dicho Juan Bautista, habiéndolos pintado y dibujado el dicho Juan Bautista. Se refiere sin duda a los retablos que acabamos de ver de las capillas de los comentadores mayores en la cabecera de San Benito de Alcántara, de la iglesia de San Benito de Alcántara. Y bien lo debía saber Grijota, pues era él quien dirigía los destinos de aquella comunidad como prior de Alcántara, que fue entre 1580 y 1584, años en los que Luis de Morales estaba haciendo estos retablos.
Como vimos, el divino incluso tuvo que testificar en el pleito de los conventuales que los conventuales se entablaron contra Grijota por los numerosos desmanes que éste cometió en el ejercicio de su priorato, incluida la vanidad que hemos visto de que Morales le retratase en la tabla de San Gregorio. Quizás en un acto de rencorosa venganza contra el gran pintor que hacía poco que había fallecido, cuando se produce esta confidencia, el prior no tiene tapujos en revelar que esos retablos no fueron ejecutados por Morales, sino por Juan Bautista. Evidentemente, la intervención de los talleres es grande en todo gran maestro, ¿no? Incluye en su revelación el fraile alcantarino otros retablos hechos por Juan Bautista para el obispo de Coria, que entonces era muy conocido don Pedro García de Galarza, y en aquel obispado. Teniendo en cuenta que en su jurisdicción se incluían también los territorios de la Orden de Alcántara, no conocemos cuáles puedan ser estas obras, y menos si en su juicio implican a retablos considerados como obras de Morales. Sigue habiendo importantes lagunas en la vida del divino, por lo que no sería extraño que así fuera. Este Juan Bautista debió nacer hacia 1560, como se infiere de su declaración de 9 de julio de 1588, que dice tener 28 años. La siguiente actuación conocida de Juan Bautista, después de la de Alcántara, nos la proporciona Arco Franco, cuando en 1587 es vecino de Mérida y se le cita como maestro dorador y artífice de realizar retablos, cuando por orden del prior de Magacela, Fray Juan de Grijota, otra vez, se le llama para tasar reparos en la iglesia de Cabeza del Buey. Continuó Juan Bautista en el territorio del Priorato de Magacela, encontrándolo como residente en Campanario cuando presenta las trazas y posturas para el retablo de la iglesia de Magacela, en compañía del tallista campanariense Alonso de Valdivia. El hecho de que en 12 de septiembre de 1588 esté el pintor en Campanario solo puede interpretarse en el sentido de que estaba en esta localidad en un trabajo de importancia. Nuestra suposición nos conduce al retablo mayor de la iglesia de Campanario que se hizo en esas fechas. El 2 de septiembre del 88, Alonso de Valdivia y Juan Bautista presentaban postura para hacer el retablo conforme a las trazas que ellos mismos habían confeccionado, por precio de 400 ducados. Finalmente se le fue otorgado a Juan Sánchez de Contreras, como demuestra el libramiento dado en 1589 por Felipe II en San Lorenzo del Real. Si fue fecha para el lugar de donde se conserva, la siguiente obra documentada de Juan Bautista es la pintura de la Virgen con el Niño y un dorante que se encuentra en el muro del Evangelio de la iglesia de San Miguel en Zarza de Montánchez. En el extremo inferior derecho aparece la firma del pintor y la fecha de realización. La última referencia que disponemos del pintor nos lleva a 1589-1590, trabajando de nuevo en territorio pacense de la Orden de Alcántara, en el lugar de la Aldehuela, que recientemente había pasado a denominarse como La Coronada. Su cometido fue el de aderezar y dorar la imagen de la Virgen titular de la ermita de Santa María del Zújar. Aquí terminan las referencias conocidas de obras de este Juan Bautista, cuando el pintor contaba con 30 años de edad. Poco después moría su mecenas, el prior Fray Juan de Grijota, que hizo inventario y disposición de bienes en enero de 1591. Evidentemente, Juan Bautista hay muchísimos y después se localiza posteriormente también en Plasencia, pero hacia 1613-1619, que no podemos en absoluto afirmar que sea el mismo pintor. Y también en Villanueva de la Serena, procedente del Palacio Prioral, se conserva en la iglesia de la Asunción una Virgen con el Niño, considerada como pintura de Morales, que fue escondida en el ayuntamiento por un izquierdista, salvándose del incendio provocado por las milicias republicanas en el año 1936, que destruyó todo el contenido del templo, incluyendo su preciado archivo. Se desconoce su origen y fehaciente autoría. Únicamente planteamos la posibilidad de que fuera una tabla de devoción encargada por el prior Grijota a Luis de Morales durante su estancia común en Alcántara. Ese es el documento de la causa general de cómo fue salvado de la quema. Y por último, ya muy breve, el final familiar en Alcántara, que mucho ha comentado ya mi antecesor. Es muy probable que Luis de Morales muriera en Alcántara. No puede certificarse con los libros de difuntos porque no existen de estas fechas, ni tampoco disponemos de protocolos notariales, pero todo indica que debió ser así. Como dio a conocer el recientemente fallecido investigador pacense don Fernando Marcos Álvarez, en el año 1590, las hijas del pintor, Catalina e Isabel de Morales, y su nieto, Luis de Morales, llevaban viviendo en Alcántara de 8 años a esta parte, según declaración de su criado Ambrosio de Herrera. Es decir, que se afincarían en esta villa desde 1582 con motivo de la hechura de los retablos de las capillas de Obando y Santillán para el Sacro Convento de Alcántara,
lo que nos establecería esa fecha de 1582 como la de inicio de los referidos retablos. Siguiendo al mismo autor, la casa familiar en Badajoz había arrendado, al parecer desde antes de 1581, a don Luis de Silva y Moscoso, teniendo quizás el pintor su residencia en otra más pequeña frente al convento de San Onofre. Pero en 1590 las hijas del pintor, una vez fallecido su padre, renunciaron a volver a alquilarla por no cubrir ni los gastos de reparos y decidieron venderla, por vivir en esta villa Alcántara y no haber de volver a vivir a la ciudad de Badajoz, según ellas dicen. Les está bien venderlas para comprar otras en esta villa e emplear el dinero en otra cosa y pagar las deudas que tuvieren. Y porque nosotros somos ya vecinos de esta villa, Alcántara, que no pretendemos vivir en otra parte. Asimismo, Catalina deseaba desprenderse de la casa de su difunto marido en la misma calle de Badajoz, Pedro Sánchez de Vera, el también pintor. De esta manera, el 3 de julio de 1590, criado de la familia Morales, Ambrosio de Herrera, vendía en nombre de los descendientes del pintor Alonso García del Álamo las casas principales que los dichos mis partes hubieron y heredaron por fin y muerte de Luis de Morales, su padre y abuelo, en esta dicha ciudad de Badajoz, en la calle que dicen del monasterio de Santa Lucía. Por nuestra parte, podemos aportar, pero la acaba de sacar también Luis, podemos aportar que unos meses antes, en marzo de 1590, en la carta de pago de la dote prometida por el obispo de Coria, don Pedro García de Galarza, a su sobrina, doña Mariana de Galarza, para su casamiento con Pedro Rol de la Cerda, figuran 100 reales que dio para sufragar los 400 reales que costó una pintura de la Virgen comprada de casa de Luis de Morales en Alcántara, como lo he leído antes, y tengo una imagen de Nuestra Señora comprada de casa de Luis de Morales en Alcántara en 400 reales. Su señoría nos hizo de gracia de los 100, y se ponen 300. En estos momentos, 1590, solo sobrevivían al pintor su hija Catalina de Morales, viuda de Pedro Sánchez de Vera, con su hijo menor, de que era curadora, llamado Luis de Morales de Vera, de 17 años de edad, pues nació en 1573, su hija Isabel de Morales, también llamada Isabel de Chávez, y su hija Mariana de Morales. Las dos primeras hijas y el nieto vivían en Alcántara, mientras la última estaba en Badajoz como monja en el convento de San Onofre. Todo parece indicar que una vez fallecido el pintor, sus hijas y nieto apostaron por quedarse a vivir en Alcántara al no quedarles otro vínculo familiar en Badajoz que el de la hermana religiosa o de los posibles trabajos que pudieran salirle, o la venta de esa almoneda. En 1594 comprobamos en el padrón de alcabalas de la villa de Alcántara que en la calle de Juan Serrano, actual calle Barco, vivían las hijas de Morales, a quienes les correspondía pagar 24 maravedís. También hemos comprobado, como decía Marcos Álvarez, la residencia en Alcántara del fiel criado Ambrosio de Herrera, padrino de bautismo de un hijo de Esteban Sánchez y de Catalina Alonso el 26 de mayo de 1587 y de otro bautismo en 1 de octubre de 1595. Cuando Isabel de Morales otorgó su testamento en Badajoz el 3 de mayo de 1604, bajo cuya disposición falleció, ya habían muerto su hermana Catalina y su sobrino Luis, e igualmente Ambrosio de Herrera. Suponemos que al quedarse sola en Alcántara, tras residir en torno a 2 décadas, decidiera volver a Badajoz, en donde estaba su ya único familiar, su hermana, la religiosa Mariana de Morales, a la que dejaba por su única heredera junto al convento de San Onofre, donde ésta profesaba, y 3 hospitales. Mandó ser sepultada en la tumba de sus padres, en el Hospital de la Piedad Viejo, ya desaparecido. Ese es el emplazamiento del Hospital de la Piedad Viejo, donde suponemos que habría dejado dispuesto Luis de Morales por testamento su descanso eterno. Mariana sobrevivió poco a Isabel, pues falleció con anterioridad al 31 de agosto de 1605. Con ella desaparecía la descendencia directa del divino Morales. Muchas gracias por su atención y disculpen que me haya extendido.